Bienvenida comunidad Marconi. Desde muy temprana edad es usual escuchar el término maestra o maestro. Y es que estas figuras hacen un rol indispensable en la vida de los alumnos y de la sociedad en general. Los maestros y maestras nos forjan desde cero. Dada esa importancia, a través de esta entrevista conoceremos a nuestros profesores, brindándoles el merecido reconocimiento y agradecimiento por su grandiosa labor. Es para mí un verdadero gusto contar con la presencia de nuestra directora del área secundaria, la licenciada Teresa Hernández Méndez, quien es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de Psicología. Muy buenas tardes, Miss. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlitos. Un gusto acompañarlos en este momento. Gracias por la invitación. No hay de qué, el gusto es nuestro. Empezando con la entrevista, ¿por qué decidieron sus papás darle ese nombre? Bueno, pues mi abuela justamente tiene ese nombre. De hecho, mi cumpleaños es el 20 de octubre y el de mi abuela es el 15. Entonces, haciéndole honor tanto a pues un integrante de la familia importante y a que pues cumplo casi los mismos días o muy cercano a los días en que ella cumple, pues de alguna manera es homenaje a ella. Claro. ¿Algunos recuerdos o anécdotas de su infancia? Wow, bueno, pues sí, son muchas las experiencias. Recuerdo con mucha felicidad mi niñez, evoco muchas experiencias que viví, pero principalmente cuando imagino mi niñez, casi siempre es cuando la familia hacía viajes, por lo general días festivos, en Navidad, en Día de las Madres, en esas fechas que son muy representativas en nuestro país, solíamos ir de visita con la familia, especialmente con los abuelos paternos o maternos. Entonces, tenemos mucha familia como esparcida por toda la República, entonces de pronto nos tocaba ir a Veracruz, nos tocaba ir a Mérida, a Querétaro, a Sonora, ¿no? Entonces, bueno, es mucho este recuerdo que se genera, que se evoca cuando imagino mi infancia, ¿no? Momentos felices cuando pasaba con mis primos, con mi familia, ¿no? Momentos en los que todos compartíamos, convivíamos, que muchas veces yo no ubicaba a toda mi familia o la familia de mis padres, que eran mis tíos o los tíos abuelos, ¿no? Que yo la verdad que pocas veces los veía, pero pues todos nos conocían y pues siempre éramos bienvenidos. Entonces esa es una anécdota muy, muy bonita, una experiencia que recuerdo muchísimo. Y precisamente este tema del recuerdo en la infancia, en estos viajes, un recuerdo así muy, muy preciso que tengo es en alguna ocasión íbamos de viaje justamente a Veracruz con mi abuela materna y entonces pues éramos muy pequeñitos. Generalmente cuando íbamos en la camioneta, nosotros en la parte de atrás, casi siempre a mi padre le gustaba viajar de noche o de madrugada porque había menos tráfico y era mucho más rápido llegar. Y entonces recuerdo mucho una ocasión en la que íbamos en el camino, nosotros pues dormitando o en algunos casos profundamente dormidos. Recuerdo que mi papá enfrenó muy rápido. Él es una persona sumamente precavida, o sea, él es de los que carga sus trafitambos y sus luces y sus franelas para avisar cuando hay una situación así. Y bueno, pues eso yo creo que fue muy importante para esa ocasión, porque precisamente cuando dio el enfrenón, yo la verdad no sabía qué estaba pasando, pues estaba muy pequeña. Y ya cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando, mi papá estaba afuera organizando a la gente que iba llegando, porque bueno, a esa hora y en la carretera no suele haber tanta gente, no suele haber tanto tránsito. Entonces en este sentido empecé yo a ver que se empezó a juntar la gente y no entendía qué es lo que había pasado. Momentos más adelante me di cuenta que lo que había sucedido es que un camión que nos había rebasado momentos antes en unas curvas se volteó y era un tráiler de doble remolque y entonces estaba totalmente cruzado en toda la pista y no dejaba pasar. Entonces las luces alumbran solamente lo que está enseguida, no más allá. Entonces yo la verdad es que a la fecha no entiendo cómo tuvo la habilidad para poder identificar y no chocar directamente con el tráiler o sus remolques. Y entonces recuerdo muchísimo esto de que sacó los trafitambos, sacó los triangulitos esos que se ven en la noche, unas luces especiales, ¿no? Como estrambóticas, y bueno, ahí estuvo como organizando, ¿no? Con la gente y todo eso. Entonces me empecé a dar cuenta que conforme iban llegando las personas iban deteniéndose y pues como no podían pasar,
mi papá empezó a organizar para que pudieran mover uno de los remolques y pudiéramos continuar el camino. Y entonces recuerdo muchísimo ese momento en el que, bueno, es porque se escuchaba, nosotros ni bajamos, ¿no? Porque pues mi papá nos estaba cuidando a nosotros como familia, mi mamá se quedó ahí con nosotros. Como buena copiloto, ella siempre iba súper despierta, súper alerta, porque decía, le pego el sueño a tu papá y tengo que seguir despierta, ¿no? Entonces, pues ella cuidándonos ahí, no podía despegarse de nosotros, muy pequeños. Y entonces, justo cuando recuerdo mucho la imagen que va entrando a mi papá, como yo lo vi muy acelerado, ¿no? Él es una persona muy tranquila y me causó extrañeza verlo así. Y entonces dice, vámonos. Y mi mamá le pregunta, yo recuerdo muy bien cuando le preguntó, ¿pero qué pasó? Dice, no, ya nos vamos, ahorita te platico. Ya cuando íbamos más adelante, pues alcancé a escuchar que le decía que la gente empezó a hacer rapiña, ¿no? De los objetos, porque me parece que un remolque que trasladaba como herramienta. Entonces era herramienta cara, ¿no? Y entonces, pues mucha gente empezó a hacer eso y mi papá decía, es que si nos quedamos ahorita, se va a empezar a hacer el tumulto y entonces la gente se va a empezar a pelear y bueno, no. O sea, lo que su objetivo era ayudar para poder hacer un espacio para el tránsito, lo logró, vámonos. Entonces eso lo recuerdo muchísimo porque para mí mi papá representa eso, ¿no? Como la parte de liderazgo, pero también la parte de siempre cuidar, ¿no? A los otros, a las personas, a sus seres queridos, a quienes representa algo muy importante para él. Esa es como una de las cosas que más recuerdo mucho en mi niñez. Claro, qué impactante experiencia y sobre todo un gran ejemplo de cómo el papá es el símbolo de protección de la familia. ¿Qué rasgos destacaría de su personalidad? Ok, bueno, pues me considero una persona muy comprometida, una persona que suele ser muy ordenada, me gusta mucho el orden donde quiera que voy. No siempre es una característica muy positiva porque no siempre puedes ordenar tu alrededor, ¿no? Entonces de pronto suele ser a veces también un poco frustrante, sin embargo, bueno, considero que es una virtud porque me permite pues organizar, ¿no? Las cosas que sí puedo hacer. También suelo ser, bueno, me gusta mucho ser amable, ¿no? Porque siempre también me gusta que esa respuesta se dé de los demás. Recuerdo mucho que en la universidad un profesor, que de hecho era el mismo Montes de Oca que te mencioné hace ratito, mencionó que había, bueno, nos estaba dando a cada uno de los alumnos características, estábamos cerrando el semestre, y entonces eran trimestres, y entonces nos empezó a decir características de cada uno de nosotros, y cuando me mira a mí, me dice, y Tere, pues la verdad es que me desconcierta mucho tu sonrisa, porque todo el tiempo te veo sonriendo, ¿no? Entonces, yo ahí me di cuenta que la sonrisa que los demás me brindaban no era una sonrisa porque ellos me la generaban, sino porque era una sonrisa que se reflejaba de lo que yo les daba, o sea, era una respuesta de lo que yo brindaba, ¿no? Entonces, o sea, como que ahí me cayó el 20, ¿no? Porque yo veía a toda la gente sonriendo siempre, pero después me di cuenta en ese momento que realmente era porque era una respuesta de la sonrisa que yo les daba, ¿no? Y entonces, pues a mí así fue como un insight, ¿no? Me llegó como me cayó el 20 y dije, wow, ¿no? O sea, no me imaginé yo que yo tenía eso. Y después, más adelante, amigas de la tesis, por ejemplo, me decían, es que yo no puedo creerlo, ¿no? Todo el tiempo te veo sonriendo y de verdad no me esfuerzo en hacerlo, que simplemente disfruto el compartir con personas, de pronto los pequeños chistes, ¿no? Los pequeños momentos que pues uno no imagina que pudieran ser tan importantes, pero bueno, pues esa creo que es una de las cosas que me representa. También el ayudar a la gente me gusta muchísimo, es parte de lo que me da como sentido, ¿no? El enseñar también, ¿no? Tanto, en mi caso, no es solamente con los alumnos, es con los profesores, con los padres de familia, incluso con mis compañeros directivos de la zona, pues de pronto me ha tocado, pues, ayudar de alguna manera y eso, pues, me hace sentir bien, ¿no? Me da como ese sentido. Pues, ser, un poco el ejemplo de quienes están a mi alrededor, ¿no? O sea, si yo predico ser respetuosa, ¿no? Lo tengo que ser, ¿no? El ser honesta también, el proporcionar cierta confianza a mis alumnos, pues eso para mí es fundamental, el permitir o el abrir el espacio para escuchar, para comunicarnos, para hablar, eso me parece muy importante y bueno, pues trato de ser siempre
reflexiva, analítica en todo lo que hago y en lo que digo. Procuro siempre pensar antes de hablar, no siempre se logra, pero siempre procuro hacerlo. Y bueno, me encanta muchísimo la parte de los retos, me da mucha satisfacción cuando algo es complicado y que lo logro, ¿no? Eso es como muy, muy importante en mí, porque pues también se genera esa parte del sentido. ¿A qué se dedica en su tiempo libre? Bueno, pues varias cosas. Realmente hay ocasiones en las que tengo poco tiempo libre por esta cuestión del ser pues sumamente exigente conmigo misma, del tratar de ser ordenada, del tratar de cumplir, ¿no? De ser tan responsable, pues de pronto también me absorbe mucho tiempo de tipo personal, ¿no? Entonces, pero el tiempo personal que tengo para estar con mi familia, con mis seres queridos, procuro que sea de calidad, ¿no? Entonces, bueno, para mí, en lo personal, para alimentarme a mí, a mi alma, a mi ser humano, me gusta mucho, por ejemplo, leer, ¿no? Me gusta conocer un poco más de todos los temas. O sea, yo leo un poco de historia, de filosofía, de mi propia carrera, ¿no? Porque me gusta mucho estarme actualizando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo o releyendo el DSM-5, porque bueno, son cosas que uno de alguna manera conoce, pero como dejas de utilizar, es como cuando conoces el inglés, lo dejas de practicar y pues aunque lo conoces, pues te oxidas un poco, ¿no? Entonces es un poco reconocer otra vez como toda esa información que ya, pues que se vio, ¿no? Y luego recomendaciones, cuando uno empieza a platicar con otras personas y te empiezan a generar como esta reflexión, empiezas a dudar y a querer conocer más de algunos temas. Y entonces, bueno, por ejemplo, hace poco estaba platicando sobre la propaganda y sobre la capacidad de manipulación que tienen los medios, y entonces me recomendaron un libro, ¿no? Que justo se llama La propaganda. Entonces también comencé a leerlo. Por ejemplo, situaciones que me pasan cotidianamente. En algún momento tomé cursos de tanatología y lo conozco un poco, pero bueno, no es lo mismo que irte preparando y actualizando. Entonces, materiales de tanatología, por ejemplo, o de filosofía. Estoy leyendo un texto que se llama Así habló Zaratustra, que es de Nietzsche, y la verdad es que me causa dificultad para poderlo comprender. Sin embargo, me parece muy enriquecedor porque te alimenta, ¿no? Te llena como de esta duda, ¿no? De dudas existenciales que no siempre se resuelven, al contrario, se empiezan a generar más, pero de alguna manera te hacen conocer, ¿no? Entiendes muchas cosas, aunque te quedan dudas de otras, pero entiendes muchas otras, y entonces eso realmente a mí me gusta muchísimo. También hay otra cosa que suelo hacer, que a mí honestamente no me encantaba. No suelo cocinar mucho, no sé cocinar tanto, tampoco. Me gustan mucho los postres, hacer postres me fascina y me salen muy bien, desde sencillitos hasta cosas muy complicadas, pero más allá de eso, no mucho. Entonces, mi esposo sí le encanta cocinar, ¿no? Y es uno de sus hobbies y lo disfruta mucho. Entonces, cuando hacemos equipo, hacemos un excelente equipo. Entonces, yo lo disfruto con él, ¿no? Porque el principal es él. Yo le ayudo y me gusta mucho porque las cosas que le ayudo hacemos un buen equipo, ¿no? Entonces ya nos leemos como los movimientos, ya sabemos como en qué vamos a hacer el otro, ¿no? Y cuál es el toque, y a mí me encanta su sazón, entonces lo disfrutamos mucho. El pasar también tiempo con mis padres, con mi hermana, con mi cuñado, en general con mi esposo, con su familia, me fascina. Y también con mi niña, ¿no? Que de pronto podemos cantar, podemos bailar, podemos leer, podemos ver videos, o sea, podemos hacer un montón de cosas y lo disfruto muchísimo porque hay un vínculo muy, muy cercano con ella y me encanta que aunque no pasemos mucho tiempo, el tiempo que pasamos ella lo sabe, ¿no? Porque incluso cuando ella me ve muy ocupada trabajando aquí o trabajando en casa, pues lo sabe, ¿no? Sabe que de alguna manera pues respeta como mis tiempos, y entonces me dice, ¿estás ocupada? ¿No? Tiene 10 años y entonces a sus 10 añitos me dice, ¿estás ocupada? Sí, un poco. Bueno, ahorita regreso, ¿no? Entonces ella ya sabe cómo medir esto y me encanta porque pues, también se crea esa conexión, ¿no? Entonces, pues el tener esa convivencia, aunque te decía no mucha, pero sí de calidad, nos permite lograr eso. Entonces, pues eso es básicamente lo que pues de alguna manera hago en mi tiempo libre. Leo y también me gusta prepararme un poco más, ¿no? No solamente para pues, el ámbito en el que estoy laborando, sino más adelante para los proyectos y simplemente para conocer, ¿no? Eso me gusta mucho. Claro, es muy lindo convivir con la familia, además de que siempre estás platicando con ellos, te enteras de lo que hacen en sus vidas, algunas veces aprendes hasta nuevas cosas, y también en la cuestión de los libros.
Tocando un poco lo de los libros, ¿cuál es su libro favorito? Uy, pues tengo varios, que son, por ejemplo, de mi carrera, porque me han hecho aprender mucho, pero en especial que sea como por gusto, que no sea necesariamente de mi carrera. Hay un título que se llama Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, y leí el segundo, que bueno, ya no lo escribe ya, pero la historia es una novela, ¿no? Entonces, la verdad es que me atrapó. Es un libro pues bastante amplio, pero me atrapó y yo me había puesto el cometido cuando lo leí la primera vez, que tenía que leerlo en cierto tiempo, ¿no? Entonces, justo así como que quedó en el mismo tiempo en que iba a terminar el año. Entonces, faltaban minutos para que acabara el año. Yo estaba leyendo, bien emocionada y esperando cuál era el final del libro, ¿no? Porque me fascinó, ¿no? Lo disfrutaba mucho. Entonces, creo que con ese libro encontré como mucho el gusto por la lectura y a partir de ahí empecé a disfrutarlo un poco más. Obviamente con la carrera universitaria nos exigían mucho el tener, el realizar muchas lecturas de muchos tipos, ¿no? O sea, desde historia hasta la parte del psicoanálisis o de otras corrientes de psicología. Sin embargo, bueno, el gusto creo que se generó a partir de ese libro. Entonces yo creo que ese es uno de mis libros favoritos precisamente por ese tema. Claro, se escucha bastante interesante. Y también tratando un poco el tema de la profesión, ¿a qué se debe su pasión o el origen de la profesión que hoy ejerce? Ok, pues mira, realmente yo cuando estudié psicología no me imaginaba yo en el ámbito escolar, es decir, dando clases o estando en la función de dirección. Realmente cuando yo estudié psicología, pues me miraba en muchos ámbitos porque en la universidad en la que estudié, la Unidad Xochimilco, existen proyectos de investigación y yo me empecé a introducir en este trabajo. De hecho, en los últimos trimestres hay como una especialización, ¿no? Que tú decides irte como al área educativa o al área social. Yo decidí irme al área social y entonces empezamos a trabajar con el ámbito de movimientos sociales. Hicimos una sistematización de la memoria de un movimiento social que se llama Todos Somos Zimapán, que sucedió en Hidalgo, y que de alguna manera pues es recuperar la experiencia, ¿no? Porque el recuperar o el conocer tu historia pues te ayuda muchísimo a entender lo que puede pasar, ¿no? Conocer lo que pasó y entender lo que va a pasar, ¿no? Hasta predecir lo que puede pasar. Entonces, el recolectar esa información, pero no desde una perspectiva solamente histórica, sino a través de las experiencias, de las vivencias, de los sentimientos, de los pensamientos, de las emociones, de lo que generó ese movimiento, pues para mí era fantástico, ¿no? Entender un poco a la gente, entrevistar, conversar, platicar, ¿no? Así de una manera pues formal o informal, pero el tener contacto con las personas a mí me fascinaba. Entonces poco a poco me fui introduciendo a este ámbito y cuando trabajé en este proyecto pues fue un trabajo colegiado con los profesores que eran algunos doctores, algunos maestros, algunos de la licenciatura, compañeros, ¿no? Y entonces ahí se empezó a generar el espacio para poder trabajar más allá en ese mismo proyecto, en esa misma línea de investigación. Por ahí tengo un par de textos publicados. En un caso es la memoria de la sistematización, la sistematización de la memoria, y en el otro caso, bueno, son 3 publicaciones. La tesis que sirvió como fundamento jurídico para el cierre del confinamiento de desechos tóxicos por el que luchaban en contra las personas del movimiento de Todos Somos Zimapán. Está la publicación de la memoria, la sistematización de la memoria, y esta otra publicación de un texto en donde están virtiendo sus experiencias las redes las organizaciones sociales, asociaciones civiles, y bueno, en este caso que fue un movimiento social, y bueno, yo fui como representante de pues las y los que trabajamos en ese proyecto, y bueno, yo escribí un poco de eso y del movimiento de en el gobierno de Iztapalapa llegó un gobierno que se llamaba Gobierno Popular, que fue a cargo de Clara Brugada. Y entonces esta movilización que se realizó fue justamente a través de no solamente el poder político, ¿no? Sino de la gente, ¿no? Y entonces todo este proceso de sistematización también yo estuve trabajando en esa investigación y bueno, también publicamos en ese sentido y algunos artículos, ¿no? Entonces me empezó a gustar también esto
empecé a involucrarme en un tema de la educación, porque cuando trabajas en investigaciones se te abren las oportunidades para hacer algo así como becario, le llaman ayudantía. Y entonces cuando empiezas como ayudantía, te empiezas a abrir camino también para ser docente y como momentáneo, no se me fue la palabra cómo le llaman, pero sí momentáneo nada más. Y entonces vas buscando tu plaza. Cuando empecé a ver esta opción y tenía contacto con quienes eran maestros interinos, es la palabra, perdón, ya me acuerdo la palabra, interinos, me platicaban su experiencia y que años llevaban como buscando la plaza, y yo dije, híjole, pues está complicado, ¿no? Voy a pasar años aquí, y muchos me platicaban de otros proyectos, y entonces me decían, no, pues yo tengo un proyecto de hacer un café, por ejemplo. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, durante años se está buscando la plaza y entonces estoy viendo lo complicado que puede llegar a ser el tener una plaza. Entonces dije, bueno, me voy a empezar a abrir camino por otro lado. Y entonces comencé como terapeuta de estimulación temprana en una escuela que es integradora, tiene área de discapacidad y área regular. Yo empecé como terapeuta. Y bueno, me empezaron a apoyar y a enseñar muchísimo compañeras terapeutas, que eran 6 terapias, era de estimulación temprana, que será yo, el de psicomotricidad, de física, de aprendizaje, de lenguaje y de ocupacional. Entonces, entre todas ellas me empezaron a enseñar un montón de cosas y empecé a aprender y empecé a conocer un poco más. Y en algún momento dado en esa escuela se abrió la oportunidad de que me ofrecieran la dirección. Analizándolo, viendo la situación, dije, bueno, está bien, lo acepté y bueno, ese fue el parteaguas, empecé ahí en la dirección. Y bueno, poco a poco me fui abriendo camino, conocieron mi trabajo, me ofrecieron en otro lado, empecé a trabajar también ahí, como directora estuve también otros cuantos añitos en esa escuela. Me fui a la dirección en otra, se me abrió otra oportunidad muy buena y bueno, al final de cuentas quedé aquí y la verdad es que estoy muy feliz porque poco a poco aprendí mucho de todo este proceso, pero encontré el amor, ¿no? Por la enseñanza, y te decía, no es nada más una enseñanza dirigida hacia nuestros alumnos, ¿no? Sino es a toda la comunidad educativa y es una enseñanza mutua, ¿no? Entonces, aquí el rol que tengo no solamente es de enseñar, sino de aprender. Y entonces, si el aprender es algo que me define, algo que me da sentido, pues obviamente es donde estoy, ¿no? En algún momento escuché algunas frases que decían que si tú estabas en un trabajo en el que podrías estar sin recibir un sueldo, pues es un trabajo que realmente te gusta, y la verdad es que yo podría estar aquí sin recibir una paga porque lo disfruto tanto que me encanta, ¿no? Obviamente pues aquí está así de por medio pues las necesidades y todo eso, pero finalmente lo disfruto tanto que no habría necesidad. ¿Qué es lo que más disfruta de labor como directora del Instituto Guillermo Marconi? Híjole, voy a sonar redundante, pero el aprender, o sea, aún a pesar de tener ya algunos años aquí en la escuela, el seguir aprendiendo de los maestros, de los alumnos, de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, lo que en esta época nos sucedió no es nada sencillo y nos tocó aprender a todos en muchos sentidos. Y la verdad, el seguir aprendiendo, el seguir conociendo, el seguir pues teniendo nuevas cosas, nuevas oportunidades, nuevas opciones, me fascina, ¿no? Aquí en especial en la escuela me gusta muchísimo no solamente el sistema con el que se trabaja, la visión que se tiene desde incluso nuestras autoridades hasta arriba, ¿no? Que te den como la apertura de ser creativo, de proponer nuevas ideas, de proponer nuevos proyectos, que se autoricen, ¿no? Que se apoyen, que se respalden, pues eso para mí es fundamental. Y bueno, para mí satisfactorio, además de el aprender, es el ver a mis alumnos, digo, a lo mejor suena cliché, pero el escuchar logros de nuestros alumnos, el entender que lo que se está haciendo aquí, pues de alguna manera está haciendo la diferencia, ¿no? Uno pensaría que pues pasan por nosotros y ya es su problema. Sin embargo, el saber y reconocer que lo que estamos haciendo está aportando un granito, ¿no? A esa arena inmensa, ¿no? A esa playa inmensa, pero estás aportando ese algo, y a veces ese algo es un determinante, ¿no? Para que el alumno tome decisiones. Recuerdo muchísimo a una alumna que por cierto tenemos en este ciclo a su hermana, la tuvimos hace algunas generaciones, y entonces cuando ella se graduó, nos regaló, por aquí tengo uno, a ver si tengo la oportunidad de enseñártelo, pero nos hizo un dibujo. Ella era una alumna que a mí me parecía que era
muy buena, era una artista, a mí me parecía que tiene mucho talento. Y entonces cuando hacemos un concurso de talentos aquí, que conoces, hacemos aquí en la escuela, la invité, ¿no? Porque di la apertura para que fueran todo tipo de talentos artísticos, ¿no? Desde dibujo, pintura, escultura, baile, a lo mejor canto, el que tocaran algún instrumento, ¿no? O sea, todo esto que pues muchas veces para los chicos suele ser muy importante y que al final de cuentas es como no su hobby, es a lo que se van a dedicar o a lo que se quieren dedicar, ¿no? Es su fuerte, es su fortaleza. Entonces, cuando esta chica se gradúa, me regala un dibujo, nos regaló a casi todos los profesores un dibujo, pero lo que más me gustó no solamente es el dibujo, sino lo que decía atrás, ¿no? Me decía que gracias al que yo le incentivara, al que primero se hiciera el concurso, pero además a que yo le incentivara a participar, le hizo ver las cosas diferentes y se dio cuenta que su talento era importante. Ahora, platicando con la mami, me comenta que pues continúa en ese camino y que pues ahora después de haber estudiado, después de haber practicado, es mucho más talentoso. Bueno, tiene mayor habilidad, porque talentosa siempre ha sido, pero tiene mayor habilidad para el dibujo. Y la verdad es que ese es uno de los orgullos que a mí me da y satisfacción, es el entender que nuestros alumnos están obteniendo algo de aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que me platicabas de tus logros también, que a pesar de que no te has graduado, pero que todo lo que has aprendido te ha aportado algo y te ha metido a lo mejor la cosquillita para ir a buscar más, ¿no? Para aprender más, para eso que aprendiste lo apliques en otros ámbitos. Entonces justamente eso es lo que pues a mí realmente me motiva a saber y entender que pues lo que estamos haciendo vale la pena y tiene un resultado, tiene un impacto, ¿no? De alguna manera en nuestros alumnos y en toda la comunidad, ¿eh? Yo la verdad es que me jacto un poco de decir que tenemos una muy buena relación con toda la comunidad, porque los padres de familia pues muchas veces suelen responder como tú eres, ¿no? Entonces, si tú sueles dar una queja, y es que su hijo no esto, pero si tú por el contrario platicas de lo que sucede y das una alternativa, es muy distinto como se mira, porque ya no es un problema lo que le estás presentando, es una oportunidad de crecer, ¿no? Y entonces justamente esa creo que es la mirada que nos permite pues construir algo distinto, un proyecto pues que no siempre es tan común, pero el no ser común no quiere decir que esté mal, al contrario, ¿no? Porque estamos justamente innovando. Me gusta mucho usar la frase, de hecho esto te lo platico a ti y bueno, pues ya lo van a conocer muchos. Cuando yo vine por primera vez a la escuela a mi primera entrevista, escuché, leí y vi a Zach, a Lema, y entonces dije, de aquí soy, ¿no? Innova, emprende, alcanza, ideas propias para un mejor futuro. Fue, wow, es como lo que yo quiero que mis alumnos hagan, ¿no? Yo venía de una escuela como directora también y por supuesto que hice muchas cosas y me hubiera gustado hacer más, pero como que muchas veces hay ciertos limitantes y cuando leí eso dije, wow, ¿no? De aquí soy. Entonces eso creo que es muy satisfactorio. Claro, todo estaba destinado para poder conocerla. Ahora, para terminar, ¿qué planes mantiene a corto o a largo plazo a nivel personal y profesional? Ah, muy buena pregunta. Yo me la sigo haciendo. Pues mira, a corto plazo, pues obviamente es siempre pienso en algo que a lo mejor suena pues también muy común, ¿no? Pareciera que es ya la filosofía de vida de muchos. Sin embargo, esto que te digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? El decirlo y el hacerlo es una gran, pues un gran espacio, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es la mejora continua, ¿no? Entonces, yo pienso que todos podemos ser excepcionales, podemos lograr muchísimas cosas, pero también considero que siempre puedes mejorar, ¿no? Entonces, a corto plazo sería eso, buscar las estrategias, las formas de continuar mejorando para brindar un servicio, porque no solamente me interesa que sea un servicio de calidad, sino de calidez, ¿no? Creo que eso nos hace o nos identifica, es lo peculiar de la escuela, porque muchas veces yo me he topado con escuelas pues, que a lo mejor son de alto rendimiento, pero a veces se olvidan de las emociones del ser humano, de los alumnos, que son seres humanos, ¿no? Parece absurdo, pero es real. Entonces, yo siempre he pensado, y esto es mucho por la formación que tengo, que los alumnos son integrales, ¿no? Y entonces
sienten, piensan, sueñan, viven, disfrutan, tienen miedo, tienen preocupaciones, ¿no? Y entendiendo esta situación, entendemos que también tienen otras necesidades. Y entonces, si yo entiendo que tienen otras necesidades y otros deseos y otras preocupaciones, entonces yo voy a poder enfocar mi esfuerzo en todo eso, no solamente en la educación, por decirlo, académico, ¿no? No solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal, social, emocional, ¿no? Se habla mucho últimamente de la educación socioemocional, pero yo creo que muchos de nosotros o en general en la sociedad no estamos preparados para una educación socioemocional. La inteligencia emocional en la mayoría de los adultos, ¿no? Y digo en general, no digo profesionistas, no digo de ningún modo alguna situación en específico, de cualquier clase social, de cualquier lugar, ¿no? Suelen tener o carecer esta parte de la inteligencia emocional. Entonces pueden ser muy preparados, pero a la hora de enfrentarse a una situación pues a lo mejor personal, en su mismo ámbito profesional, no saben cómo reaccionar, ¿no? Y entonces empiezan a generar dificultades y entonces ya no soportan estar en su trabajo porque no tienen la suficiente inteligencia emocional para poder resolverlo. Entonces sí, por supuesto, la inteligencia cognitiva, pero también la inteligencia emocional. Entonces ese ser integrado. Entonces, bueno, para mí ese sería como a corto plazo, continuar con el esfuerzo de encontrar y llevar a cabo, establecer, diseñar las estrategias y las acciones para que continuemos con esa mejora continua, ¿no? Perdón la redundancia, continuemos con la mejora, ¿no? Y en el otro aspecto de mediano plazo, pues obviamente para la escuela tengo muchos proyectos que no me gustaría pues romper como muchas de las sorpresas porque hay muchos que todavía estamos cocinando, pero bueno, hay proyectos que ya se hicieron el año pasado y que ahora vienen renovaciones, vienen como nuevas propuestas, y hay otros proyectos que no se han implementado todavía, pero bueno, el establecer un proyecto no solamente pues es el sueño, ¿no? Es no solamente la creación, sino también la cuestión de la técnica y de que se pueda implementar, ¿no? Que se cuenten con las condiciones necesarias para poderlo implementar. Y bueno, pues es eso, hacer crecer la escuela, hacer crecer a nuestros alumnos, a nuestros maestros y todo lo que implica nuestra comunidad Marconi. Y para largo plazo, bueno, pues ahí sí son muchos otros pues a lo mejor elementos que están en conjunto con mi esposo, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, incluso no solamente a nivel estatal o en nuestra comunidad, sino incluso a nivel internacional, que bueno, ya eso suena a muy largo plazo, entonces bueno, todavía están en ese proceso de la cocina. Wow, qué grandes planes para corto y a futuro plazo, maestra. ¿Cuál es su filosofía de vida? Bueno, Carlitos, pues fíjate que se me hace una pregunta súper interesante, porque pues tiene que ver con un poco de lo que ya platicamos, y pues voy a tomar prestada una frase de Víctor Franklin, que pues vivió una experiencia en la Segunda Guerra Mundial cuando él estuvo confinado en Auschwitz. Y bueno, la frase dice: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Entonces, esto es lo que te decía hace ratito del significado de mi vida, ¿no? El encontrar un significado aún a pesar de las situaciones que pudieran presentarse. Y otra frase que también es del que me fascina es: he encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Esta creo que es la que más define la forma en la que pues me gusta hacer, ¿no? Esto que te decía de que me gusta ayudar, no es nada más por ayudar, es porque eso me da sentido, el encontrar en una persona ese deseo de conocer o ese deseo o esa necesidad de ser ayudado, de ser apoyado, pues me alimenta, ¿no? El saber que de alguna manera, y te decía, no solamente con mis alumnos, a mí me toca de pronto ser el sándwich, ¿no? Porque estoy como mediando, como conciliando a veces, ¿no? Entonces con mis alumnos, con los padres de familia, con los profesores, con el área administrativa, con mi supervisión escolar, ¿no? Entonces, el saberme de esa forma o el verme de esa forma, pues obviamente le da sentido, y precisamente creo que ese es el punto principal por el que disfruto tanto mi trabajo, ¿no? Porque encuentro sentido a esto que estoy haciendo y esto que pues estoy
pues logrando, ¿no? Y por el otro lado, hay otra frase, pero esta es de Aristóteles, es parafraseando un poco, él decía que pues el enfadarse o el molestarse, enojarse, es fácil, ¿no? Lo difícil era como enojarse en la magnitud adecuada, ¿no? Con la persona adecuada, en el momento adecuado, ¿no? Entonces decía que esto era cosa de personas inteligentes, de personas sabias, y lo que te decía de la inteligencia emocional. Entonces no es nada más como desarrollar la inteligencia cognitiva, es entender, ¿no? Que somos una sociedad y que de alguna manera pues todos somos integrales y tenemos emociones, y entonces el que transmita eso a mis alumnos, pero te decía, no solamente con mi discurso, sino con mis palabras. O sea, yo no le puedo exigir inteligencia emocional a mis alumnos cuando yo no lo soy, ¿no? Cuando una situación me sobrepasa y en lugar de platicar con ellos, me pongo a regañarlos y a discutir y a enfrentarme y a confrontar y a provocar un conflicto. Si yo, por el contrario, les enseño a solucionarlo a través del diálogo, a través de acuerdos, de mediación, ¿no? De negociación, pues obviamente ahí estoy haciendo una labor muy importante, porque no solamente es algo que van a aprender aquí en la escuela, es algo que van a ocupar para toda su vida, ¿no? Entonces eso para mí es súper importante. Claro. ¿Cómo se definiría con 3 palabras? Uy, algo bien difícil. 3 palabras. No soy persona de pocas palabras, la verdad, pero bueno, si quisiera definir, incluso hay una canción que me gusta mucho de los Beatles, que todo lo que necesitas es amor, ¿no? Entonces, el amor para mí es una palabra que definiría mucho de mi persona. El amor por mí, ¿no? Por mí misma, el amor por lo que hago, el amor por la gente que me rodea, por mi trabajo y en sí por mi vida, ¿no? Entonces eso, a pesar de las situaciones más difíciles, porque de verdad he vivido situaciones que yo no hubiera imaginado que pudiera soportar, pero a pesar de todas esas situaciones que se pudieran haber experimentado, mantener ese amor, ¿no? Por las personas que están a mi alrededor, por las personas que me enseñan día a día, por las personas con las que convivo, por mi trabajo, por mi carrera, pues obviamente ese es como fundamento. Otra palabra yo creo que sería la pasión, ¿no? Pasión también por mi trabajo, por mi vida, ¿no? Por mi esposo, ¿no? Entonces eso creo que también es algo que pues también sirve de ancla y que me define mucho. Y el aprendizaje, lo he reiterado varias ocasiones, creo que es una palabra que suelo mencionar, yo creo que al menos unas 20 veces al día, pero precisamente por eso, porque define mucho de lo que soy, mucho de lo que me gusta hacer y mucho de lo que me gusta, no necesariamente que yo les enseñe algo, ¿no? Sino que yo aprenda, ¿no? Entonces creo que esa es una de las palabras que también me definiría. Sí, definitivamente. Para terminar con la entrevista, fue un honor y un gusto contar con su presencia en esta entrevista tan interesante y que sin duda nos dejará mucho que pensar. Pues gracias a ti, Carlitos. La verdad es que el recibir la invitación para mí es un honor. Como te decía, un orgullo también que mis alumnos pues de alguna manera desarrollen sus habilidades, no solamente las aprendidas en la clase o en las clases, sino que ellos vayan adquiriendo y construyendo su aprendizaje. Para mí es gratificante, ¿no? Eso es una paga más que cualquier otra, y pues gracias, profundamente agradecida por la invitación y por el espacio. Al contrario, nosotros somos muy agradecidos de que contemos con su presencia. Nos despedimos, hasta la próxima. Adiós.